Pues, somos el grupo número 6, el cual está integrado por Mongeló Sebastián, Paulina Daniela, Querey Lourdes, Ruiz Joana y Ruiz Rita. El tema que vamos a desarrollar es la educación ética entre el disciplinamiento social y la madurez individual de los sujetos. Lo que se propone el texto es reflexionar sobre dos temas que están fuertemente relacionados con la educación ética. Por un lado, el disciplinamiento social y por el otro, la madurez moral. Con mucha frecuencia nos quejamos de la falta de disciplina en los grupos y en la sociedad. Entonces, la atribuimos a una crisis de valores. Y por el otro, con mayor frecuencia, diagnosticamos que nuestro tiempo es un tiempo infantil, en donde nos cuesta crecer, en donde la adolescencia se perpetúa y la adultez es no deseada. Y entonces lo atribuimos a una crisis de responsabilidad o de madurez. Suponemos que la ética tiene que ver con disciplinas y con madureces, con autoridades y responsabilidades. Entonces, actuar éticamente es actuar disciplinadamente, es actuar con madurez. La disciplina social. Hay disciplina social cuando los sujetos están adaptados a un orden social determinado. La aceptación y adaptación a un orden social es una problemática que aparece cuando se descubre la idea moderna del derecho natural que tienen los sujetos individuales. Entonces, cada uno y todos, simplemente por ser hombres, necesitan un disciplinamiento social para poder convivir. Es decir, hay que regular el intercambio desde el reconocimiento de esta situación de sujetos de derecho natural. La subjetividad se trata de posibilitar el ser sujetos, es decir, generar un clima adecuado a fin de construir objetos de conocimiento, desde un método científico, y a fin de construir normas para la acción desde un contrato social. Esta relación muy cercana entre la disciplina social y el carácter del ser sujetos en el tema principal. En realidad, la disciplina social consiste en disciplinar el deseo por el deber socializándolo, o bien disciplinar el uso de la razón privatizándolo. La indisciplina es siempre vista como un triunfo aislante o desolador del deseo frente al deber, o un logro no menos aislante y disgregador de un uso privado de lo público. En este sentido, son funcionales a este disciplinamiento tanto los intentos de fundamentación y argumentación epicúrea o utilitarista de la ética, como los intentos que se pueden llamar de fundamentación y argumentación estoica o deontológica. Lo cierto es que la educación ética, cuando se la conduce con el disciplinamiento social necesario para una moral del trabajo mercantilista, aleja al individuo de sí mismo y de los otros. Por otro lado, la subjetividad queda confinada, porque se diferencia el azar y la dispersión de los sentidos, porque la disciplina social excluye, ordena, privilegia. La subjetividad queda también incomunicada, porque la disciplina social no es fruto de la intención de comprenderse, sino el control mutuo y de la razón. Esta subjetividad confinada e incomunicada es definida una subjetividad objetivada, que solo puede recuperarse como sujeto no sujetado. La rebelión, los valores que congelaron la subjetividad en un hegemónico y monopolizador, el trabajo como mercancía. Algo nos está pasando con esta moral del trabajo mediada por el mercado. Hay quienes intentan reemplazar por una moral del consumo. El disciplinamiento social consiste hoy en educar para el consumo, desde supuesto de que para educar en el trabajo ya no tiene sentido. Se intenta diseñar un sentido
de disciplina social, legitimando más por el goce que por el esfuerzo. Para una sociedad de consumo, en primer lugar, las estrategias reflexivas para las gustaciones efímeras, aquí el derecho a gozar no se garantiza si no se instala una disciplina social que lo amenaza siempre, la violencia de las relaciones consumistas entre sujetos libres. En segundo lugar, parece legitimar lo que la disciplina social exige: competencia, estar siempre informado. Aquí el mecanismo es aceptar a lo virtual, al lazo social virtual. En tercer lugar, esta moral consumista y su promesa de eterna juventud hacen de la disciplina social el campo ambiguo y contaminado de lo público y lo privado. El sujeto queda ahora francamente en múltiples personajes, demasiado expuesto a su privacidad, demasiado supuesto de su publicidad. En este sentido, la educación ética interpela a cualquier disciplina social que no sostenga la subjetividad en la justicia para todo y en el cuidado para cada uno. Entonces, es posible cambiar una moral de trabajo y del consumo, solamente mediados por el mercado, en un trabajo y en un disfrute mediado por la justicia. La madurez individual se mide en un sujeto por la capacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección del otro, de tomar decisiones sin otro criterio que del propio juicio. Esta problemática aparece al descubrirse la idea moderna de pensamiento crítico. La inmadurez en el mundo moderno es una cuestión imputable. Se permanece en ella no por entendimiento, sino por causa de una falta de decisión y de coraje. Esto implica reconocer un estado de crítica o de duda, o de negación o vacío, como trabajamos en su momento desde el lado empírico desconstructivista de la tabula rasa o por el lado cognitivo constructivista de la razón pura. A partir de esto, la idea de ser moderno no quedarse en la antigüedad, en la niñez o en lo primitivo, ya que si nos quedamos aquí, en esto, es por propia culpa. Se podría decir además que la madurez es una disciplina individual, o bien que la disciplina es una madurez social. Saber usar la razón y la libertad, saber ser sujeto que piensa y decide por sí mismo y no sustancia que depende de un orden dado y extraño, es en definitiva la idea de autonomía para actuar y de la crítica para poder conocer. Si el estado de naturaleza, que es el derecho natural, exige disciplina social para las acciones ciudadanas, el estado de crítica, la razón pura, exige madurez para los conocimientos públicos. La educación así es el proceso que permitirá el paso del estado de pura crítica al estado de sistema de ideas y normas, logradas por usar legítimamente la razón pura y conocer así sus propios límites. En el uso teórico de la razón, la madurez es el pensamiento que ha entrado en el seguro camino de la ciencia y ahí se rechaza como ilusión científica todo lo que cae fuera de la experiencia. En el uso práctico de la razón, en cambio, la madurez es la libertad que es capaz de actuar solo por deber autónomamente. La educación va a mediar, así, el paso del estado de mera crítica al estado de madurez crítica. Esta moral exitista se traduce en la idea de una moral altamente competitiva. Madurar es estar listo para la competencia, para el triunfo, para la excelencia. La educación ética está entre el disciplinamiento social y la madurez individual, necesarias para sostener la subjetividad, desconstruyendo siempre las ilusiones y dominaciones del trabajo social, reconstruyendo siempre los sentidos y sinsentidos de la identidad personal. Un sujeto disciplinado socialmente y maduro individualmente solo puede ser un sujeto ético, es decir, un nosotros simultáneamente memorioso y utópico, precisamente porque, como lo expresó magistralmente Levinas, en la relación con el otro se absuelve de la relación de dominación y se resuelve al compromiso.